Lo que quisiera hacer, si no hay más preguntas, quisiera compartirles el PowerPoint. ¿Les parece que trabajemos un poquito sobre eso? Si hay alguna persona que pide ser admitida, me avisan porque no lo voy a, no lo voy a ver. A ver si tengo acá el PAB. No, no era esto. Espérenme un segundito que estoy intentando ver, porque como yo estoy grabando, me dice que no se puede compartir. Esperen, ¿eh? Esto no es. Ay, Dios. Me parece que no puedo grabar, porque si no me deja compartir, ¿puede ser, Luis, esto? La verdad que no sé. Yo estoy grabando, así que no te preocupes. Bueno, listo. Entonces dejo de grabar. A ver ahora. Aguárdenme, por favor, ¿eh? Ya voy. No se puede minimizar durante la grabación, ¿ok? Ah, no, detener grabación. Listo, ahora sí. Profe, ya le envié las fotos, ¿eh? Muchas gracias, tesoro. No, por favor. Esperen. ¿Ustedes están viendo la pantalla? ¿Están viendo mi escritorio? No, todavía no. Estamos viendo a vos. Ah, qué lindo. Bueno, no era para que me vean a mí. Espérenme un segundo, que voy perdiendo mi facilidad de hacer esto. Acá. Ahí está. A ver ahora. ¿Están viendo un PowerPoint? Sí, el de Bertolotto. Muy bien. Bueno. No sé por qué no avanza esto. ¡Ay, Dios! Muy bien. Vamos a ponerlo más grande. Ahí estamos. Bueno. Cuando estábamos hablando de recién de la propuesta esta de pensar la epidemiología desde una mirada más bien social, digamos, estábamos hablando de pensar en lo individual o pensar en el grupo. Y lo que venimos diciendo desde el módulo 1 es que
las personas tienen un modo característico de enfermar y de morir que tiene que ver con el grupo social al que pertenecen, la manera en que entienden la salud de la enfermedad, y eso va a determinar el modo característico de enfermar y morir. Si pensamos solamente en el ambiente, por ejemplo, y queremos remitirnos a la pandemia, pensemos en los abuelos del geriátrico de los incas, ¿no? El modo característico de enfermar y de morir de los abuelos que están en geriátricos no es el mismo en todos, porque depende muchísimo de factores protectores o factores inhibidores de la enfermedad. Y aquí lo que hubo es una desidia de parte de los dueños y se enfermaron, acá tengo que admitirse fina, se enfermaron y ocurrió lo que ocurrió. Ya se murieron 9 y no sé qué cantidad se han contagiado. Entonces, lo colectivo determina lo individual, más que lo individual lo colectivo. Y cuando estamos hablando de la relación fonoaudiólogo-paciente, acá dice médico-paciente, pero es fonoaudiólogo-paciente, es una relación como la que está aquí abajo en este rectangulito, que está determinada por factores y por situaciones y por dimensiones que se entraman y que generan una complejidad que va incrementándose. Parece que lo tengo que pasar de otra forma. Entonces, lo que vemos aquí es un encuentro podría ser en un centro de salud, podría ser en un consultorio de un centro de salud, o de un hospital, o de un sanatorio, donde se produce esta reunión de estas dos mujeres que tienen diferentes roles en este encuentro, que cada una va a desempeñar su rol, y que en este encuentro se van a suscitar estos intercambios. Estos intercambios pueden ser de una manera o de otra. Entonces, cuando estamos hablando en ese primer núcleo del encuentro de estas dos mujeres en el consultorio, estamos hablando de un encuentro que puede estar dado por ellas dos, o podría estar dado también por todo lo que las rodea a ellas, digamos, que en cada uno de los casos son sus propias familias, su propio equipo de salud, su institución, el lugar en donde están, etc. Fíjense, por ejemplo, que aquí tenemos, por un lado, a la señora que viene a la consulta, y detrás de la señora está el mundo de la señora. Su familia, sus hijos, su desempeño, su trabajo, etc. Y detrás de la persona que representa al equipo de salud está su propio equipo de salud y el lugar donde ella trabaja. En ese encuentro se ponen en acción ambas situaciones, entran en relación las familias y los equipos de salud. Si podemos pensar, venimos con el rojito del centro, que es ese primer encuentro, y el verde, que sería lo otro que nos rodea, ¿no? Como esas capitas de cebolla, podríamos pensar que hay una trama que está sustentando a esa relación, a ese encuentro entre las comunidades, las personas y los equipos de salud. Toda una trama que tiene que ver con políticas públicas, que tiene que ver con
acciones de salud, que tiene que ver con lugares donde las personas viven, que tiene que ver con normas institucionales. Todo eso está entreverado en este puzzle y en este encuentro. Aquí vemos, digamos, una parte de ese puzzle, digamos, está el encuentro. La señora vino a consultar porque tiene una disfonía, pongamos, ¿no? Y que no cesa, con una tos recurrente, no tiene fiebre, no tiene nada, pero tiene más que nada disfonía, que se le pone más intensa a la noche que durante el día. Hizo esa consulta y detrás de ella tenemos a la familia y detrás de ella tenemos donde la señora vive. El lugar donde la señora vive parece que es un lugar que se inunda o que por ahí en ese preciso momento está inundado. Y por el otro lado tenemos el equipo de salud y tenemos al hospital en donde esta fonoaudióloga trabaja. Ahora bien, cuando estamos hablando de este centro, de este encuentro, estamos hablando de una serie de dimensiones que van apareciendo en el pensamiento de una de las personas de este encuentro, que es la integrante del equipo de salud, en este caso podría ser la fonoaudióloga, y también que están incidiendo en muchas de las cosas que la persona consultante dice o no dice, hace o no hace. Lo primero que vamos a mirar es esta banda verde que está a la derecha de la pantalla, que tiene que ver con esta persona que está aquí, que en el encuentro, digamos, que tiene una actividad de gestión, digamos, porque no es solamente que está atendiendo y que está cuidando, sino que tiene una actividad de gestión porque la gestión implica cómo va a pensar lo sucesivo que esta señora va a hacer en función de la consulta. Va a venir otra vez, va a ir a hacer un estudio, está derivada a otro lugar para hacer algún estudio de algo, la va a tener que ver un otorrino para ver qué pasa con sus cuerdas vocales. Hay un otorrino en este hospital, es pequeñito, es grande, tengo que articular con otro hospital para que la señora haga la consulta, o le di el papel para que vea al otorrino, y si hay o no otorrino, no es un problema mío, sino que es un problema de la señora. Pero igual, me haga cargo o no de esa articulación, esa gestión, solamente en el momento en que hice el papel de la derivación, la tuve que pensar. Puedo decir algo, o puedo no decir nada en el encuentro, pero sin embargo yo lo voy a pensar. Lo otro que voy a pensar también yo, la señora también va a pensar en eso. Si le di alguna explicación de lo que significa un otorrino y para qué lo tiene que ver, digamos, la señora también puede ser que piense en, pero acá habrá, no habrá, me va a preguntar, no me va a preguntar, se va a ir y le va a preguntar a otro, le expliqué, no le expliqué. Bueno, tanto la señora como yo vamos a pensar en eso, y también vamos a pensar en los servicios de salud, en las posibilidades que tienen los servicios de salud de abordar la problemática por la cual consulta la señora. Este servicio de salud en particular, por ejemplo. El otro tema, digamos, en el que vamos a pensar más el equipo de salud que las personas, eventualmente las personas lo van a pensar si se lo vamos a preguntar. Si no, no lo van a pensar. Pero sí podemos pensar nosotros, cuando la señora dijo lo que le pasa, en la epidemiología. Quiere decir que yo voy a pensar en, mi pensamiento puede ir hacia una epidemiología tradicional o puede ir a una epidemiología social, pero va a ir a la epidemiología, porque voy a pensar en una disfonía con alguna lógica, con alguna causa, y si quiero también puedo pensarla con alguna frecuencia, ¿no? Disfonía y tos,
podría yo pensar como fonoaudióloga que últimamente, y en función de las inundaciones que hubieron, hay muchas personas, adultos, niños, que consultan, digamos, por otitis a repetición o de complicaciones debido a su respiración bucal, respiración bucal, no me salía el nombre, y por el otro lado, yo puedo pensarlo o puedo no pensarlo. Lo último que voy a pensar o lo primero que voy a pensar depende de cuál va a ser mi lógica de pensamiento epidemiológicamente hablando. Podría pensar que la señora está viviendo ya hace un tiempo en un lugar que se ha inundado. Y podría tener alguna determinación esta tos y esta disfonía y lo otro que me puede contar de sus hijos con esto que me cuenta la señora. Yo puedo tomarlo en cuenta para trabajarlo acá, o puedo no, pero lo voy a pensar. Lo otro que voy a pensar es en la morbilidad, voy a pensar en la enfermedad en particular, la voy a pensar. Voy a pensar en la disfonía, en las causas de la disfonía, en factores de riesgo de la disfonía. Capaz que le voy a preguntar a la señora si fuma, porque el fumar es un factor de riesgo, ¿no? No sé si le voy a preguntar si soy más de la idea de la epidemiología tradicional, si vive en una casa que se le inundó. Pero estaría bien que le pregunte, y estaría bien también que yo piense en la morbilidad, en la epidemiología, y en la gestión que voy a tener que realizar si la señora se enfermó peor y todo se complicó más porque la señora vive en un lugar que se inunda. Perdón, Ana. Dale. Y pensar en otras situaciones que puedan ampliar el criterio, como si ella siente que ha bajado de peso significativamente, si le cuesta dormir a la noche, si ha tenido una tos frecuente, insistente, que va y viene. Todas esas cuestiones me pueden ir haciendo como ir pensando diferentes hipótesis. ¿Y cuáles hipótesis pensaría yo si no duerme bien o si ha bajado de peso, Luis? Y podría ser una tuberculosis. Perfecto. Muy bien. Muy bien, muy bien. Si podría ser una tuberculosis, sigamos con esa hipótesis, por ejemplo, y nosotros seguimos desde la epidemiología hacia la izquierda de la pantalla, estamos pensando en algunas herramientas que van a ayudar a la epidemiología, tanto arriba como abajo, y a la comprensión de la enfermedad, digamos. Tendríamos la demografía, que sería, bueno, qué cantidad de personas hay y viven en ese lugar donde está la señora, digamos, si conocemos el lugar, si sabemos dónde vive, si conocemos, yo no digo una pirámide poblacional, pero por lo menos sabemos qué cantidad de gente vive en un lugar. Qué cantidad de gente vive y cómo vive, que sería el rectángulo de abajo, digamos, ¿no? Pero bueno, saber cantidad de personas, saber cuántas personas han nacido y han muerto o han migrado de este lugar a otro lugar, conocer la población, la conformación de la población en el lugar donde yo trabajo, para entender un poco más, digamos, si podría tener que ver con una tuberculosis mal resuelta, que se agrega se agrava el cuadro porque, por ejemplo, es una señora que vive acá hace muchos años, pero que constantemente o cada tanta cantidad de meses viaja a una provincia del interior o a otro país limítrofe, ¿no? Y deja el tratamiento, si ya lo empezó, quizás en algún momento empezó un tratamiento de tuberculosis y lo dejó, digamos. Todas esas cosas. Perdón, Sí. Ana,
que en el tema tuberculosis la adherencia a tratamiento es algo muy difícil, es muy complejo porque es, digamos, un tratamiento largo. Entonces, a veces, todas esas circunstancias que nombra Ana aparecen y para la persona es parte de su cotidiano. Entonces cortan el tratamiento y a veces, como sienten alguna mejoría, es como que no vuelven. Pareciera que están resuelto el tema y curados y no vuelven a la consulta. Bueno, ustedes han visto, por ejemplo, que cuando toman un antibiótico y el médico le dije que lo tome 10 días o 7 días, es muy probable que a los 3 días de tomar el antibiótico ustedes ya se sienten bien. Pero el antibiótico hay que tomarlo 7 días y hay que tomarlo 7 días porque la cobertura para terminar con la enfermedad es de 7 días, aunque nos sintamos bien los síntomas. Sin embargo, por eso decía, ¿de qué manera el proceso salud-enfermedad transcurre en esta persona? Que podría ser porque se sienta bien, o podría ser porque no tiene más plata para comprar el remedio, o lo que fuera. En el caso de la tuberculosis, es ir a buscar la medicación, porque nosotros tenemos un programa de cobertura al 100 de tuberculosis, es ir a buscar la medicación al centro de salud, al hospital, o a la prepaga, o a lo que sea, pero hay personas que no lo van a hacer simplemente porque prevalece ir a trabajar que ir a buscar la medicación. Si seguimos, digamos, y miramos para abajo, y seguimos pensando en la hipótesis, no en la hipótesis, el síntoma era la difonía y la tos, digamos, y niños, tiene hijos también con otitis a repetición y todo eso, bueno, pensar también en dónde, o preguntarle en algún momento en este encuentro, digamos, cuando se me abrieron todas estas preguntas, preguntarle, porque todas estas cosas que estoy mencionando tienen que ver con preguntas que se abren en esta consulta. Preguntas que se abren en esta consulta que me van a ayudar a la hipótesis diagnóstica, pero también van a ayudar a que yo haga una intervención más eficaz y más centrada en las necesidades de quien está consultando. Entonces, saber dónde vive, saber cómo es la zona, saber qué servicios tiene, digamos, si tiene cloaca, si tiene luz, si tiene gas, si tiene piso de material o de tierra. ¿Qué pasa? Bueno, la consulta era por tos y por difonía, pero saber qué pasa con el tema de vectores, ¿no? Vectores de enfermedades, por ejemplo, con el tema de dengue, ¿y qué pasa? Bueno, acá en el tema de la inundación con los temas de cambio climático. Esperen, no sé, hay como una... Disculpen. Quiero ver si es algo urgente, disculpen. No, no es nada urgente. Muy bien. Entonces, por el otro lado, digamos, en las otras columnas naranjas de la derecha, también aquí mismo, digamos, este encuentro va a ser mucho más eficaz cuando la fonoaudióloga piense en todas estas cosas y las pregunte, y en ese momento la persona que está respondiendo va a poder también pensar en estas cosas, no con la misma, con el mismo objetivo, pero sí va a poder generar una relación entre lo que le pasa y las preguntas que el profesional realiza. Una cosa muy buena cuando uno hace estas preguntas es explicar para qué hace las preguntas, ¿no? Por el otro lado, hay algunas cuestiones que tienen que ver con el encuentro, pero que también tienen que ver con qué tengo, qué necesito tener, qué le puedo dar al otro por la consulta que hace. O sea, nosotros tenemos, podré abordar eventualmente el tratamiento de esta persona, soy la única fonoaudióloga del lugar, tendré espacio para esto. Tengo, hay además de mis conocimientos, digamos, existen espacios
en este lugar donde yo pudiera eventualmente trabajar todo lo que sería necesario para, en el caso de una disfonía o en el caso de una disfonía producto de tuberculosis, tendríamos nosotros los insumos y los equipamientos para darle la medicación necesaria, y tenemos el financiamiento que pueda sostener todo eso. Este no es un problema de la señora, pero es un problema que afecta a la señora. Y también me afecta a mí, si estoy sola, si no hay un otorrino, si no hay insumos que tengan que ver con tuberculosis, porque la medicación que tiene el centro de salud o el hospital no hay todavía eso, porque hay que hacer toda una gestión para tener esa medicación. Digamos, todo esto, si yo tengo todas estas hipótesis, tanto de un lado como del otro lado, tanto la señora como yo, en el mejor de los casos, lo deberíamos de estar pensando y lo deberíamos de estar preguntando para resolver eficazmente este encuentro. Entonces, este encuentro también va a tener una resolución, y hablando de las capas de cebolla, tendríamos aquí este espacio, el espacio de lo singular. Los dos actores, tanto el representante del equipo de salud como la señora, son dos actores que están mirando un problema y que están pensando la manera en que lo van a resolver. Este problema, que lo están mirando en el espacio de lo singular, está determinado por el espacio de lo general, que va a hacer que yo tenga lo que necesito, la cantidad de personas, el espacio físico, los insumos necesarios, las normas y las leyes que permitan que esto se trabaje de esta manera. Pensemos en la pandemia y en otros lugares del mundo donde no hay posibilidades de esta consulta en una persona de muy bajos recursos, porque no lo puede pagar y solamente consultará ante situaciones agudas. Digamos, las situaciones de cronicidad no son de consulta, digamos, no se paga para eso. Y si uno lo necesita, lo tiene que pagar muy aparte. Pero en nuestro país, que las cosas no son así, tenemos igual determinaciones políticas internacionales, en el sentido de que también esta señora puede ir y volver si vive en otro país, y si tiene que hacer un tratamiento de tuberculosis, es posible que no lo pueda sostener, que no pueda adherir por ir y volver, ¿no? Y quizás haya que gestionar la medicación acá y la medicación allá. Hay médicos generalistas que han hecho lazos con algunos lugares, sobre todo en Bolivia, para tratamientos de tuberculosis. Luego, las cuestiones sociales y las cuestiones culturales y económicas que van a determinar este encuentro, tanto en la integrante del equipo de salud como en la persona que está consultando, ¿verdad? ¿Cuánto me importa esto? La señora vino y consultó más por la tos que por la disfonía, podría ser que en realidad, si no tiene trabajo, no va a poder venir más, ni va a poder venir a hacer, o si tiene un trabajo que la absorbe de una manera de muchas horas al día, es probable que no pueda realizar el tratamiento, o no por lo menos como yo, como fonoaudióloga, espero que lo haga, con lo cual quizás en esta determinación digamos, del modo característico de enfermar y de enfermar de esta persona, yo tenga que pensar en alguna otra manera de generar eficacia en mi intervención con otra clase de tratamiento que tome en cuenta su problemática cultural y también su problemática económica y social. Profe, perdón. Un comentario. Sí. Otra cosa que yo he visto, no me acuerdo en práctico de qué materia era, pero de estar en el hospital y que una madre tenga un trastorno del habla y que de la voz en realidad, y que
el tratamiento de ella se basaba en las veces que tenía que venir el hijo a las consultas por su trastorno del lenguaje. O sea que había que amoldar, las fonoaudiólogas tenían que amoldar las cantidades de consultas o de sesiones que tenía el nene para que en el mismo momento otra fonoaudióloga pudiera tratar a la madre, porque la madre no podía venir más veces que esa vez que traía al hijo. Entonces ahí es más o menos lo que ¿Y estabas lo hablando recién. hicieron? Sí, sí, Claro, sabían. bueno, Sabían arreglado. lo hicieron, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. O sea, cuando yo estoy planificando, tengo que planificar en función de las posibilidades del otro y no solamente de las mías. También voy a tener que pensar en las mías, porque si es un espacio, un lugar pequeño donde hay una sola fonoaudióloga y no sé, capaz que la fonoaudióloga tiene que atender al niño, por ahí tiene que ser el mismo día uno detrás del otro, o no sabemos, digamos, ¿no? O por ahí quien esté con más necesidad de un tratamiento presencial y el otro lo hace y se controla, se supervisa, digamos. Hay muchas maneras, pero las maneras tienen que ser teniendo en cuenta cuáles son las determinaciones de ese proceso, de cómo se desarrolla ese proceso en esa persona que vive en ese lugar, con estas características, con estas dificultades, porque si no, no tiene sentido. Ahora, yo cuando hago la estadística para el hospital, yo puedo poner, antes hablábamos de cantidad de casos, puedo poner cantidad de disfonías que fueron consultadas durante este año en este servicio. Pero no sé si puedo poner de la misma manera la cantidad de personas a las que he podido resolverle o acompañar la situación de acuerdo a la dificultad. Una cosa, por eso hay que tener mucho cuidado en las lecturas. Una cosa es mirar cuántas disfonías tiene este servicio y otra cosa, o se consultan, y otra cosa es cómo se resuelven, qué cantidad. Entonces, tenemos que mirar eso para entender cuál es la lógica de ese servicio y de ese lugar. No es lo mismo, no es lo mismo, no estamos hablando de lo mismo. Muy bien. Por eso, perdón, para ese tipo de intervenciones, adelante. para ese tipo de intervenciones Sí. que comentaba, no sé quién porque cerré todo, pero son intervenciones que son intervenciones oportunas y que muchísimas veces van acompañadas de un propósito que es el cuidado, oportunas y, digamos, con cuidado. Entonces, de repente, si yo no puedo resolverlo, porque como decía Ana, mi lugar es chiquitito, tal vez en un lugar cercano, ¿sí?, que quede a unas cuadras, mientras yo estoy trabajando, una colega puede estar trabajando con esa mujer, y ahí estamos haciendo una intervención oportuna y cuidada, ¿sí? Entonces, a veces es necesario hacer una intervención con una mirada muchísimo más ampliada, como para tratar de encontrar una estrategia que nos sirva a todos, ¿sí? Entonces, en esa intervención, tal vez, digamos, pensarlo, darle una vuelta, significa resolver una problemática que es una problemática integral para esa familia, para el servicio, para nuestra práctica, ¿sí? Sin digamos, pensar en situaciones egoístas, porque nosotros sabemos que si a esa mujer que ya nos dijo que no va a poder, le damos un turno, la citamos, otro día no va a venir. Ahora, hay muchos profesionales que dicen, y yo le doy el turno y el paciente no viene. Pero si no lo escuchamos en ese pedido, digamos, no es que el paciente no viene, es que nosotros no estamos haciendo el esfuerzo que requiere el sistema como para hacer este acompañamiento del proceso, ¿no? De este proceso que venimos hablando desde el comienzo de la cursada, el proceso salud, enfermedad, atención, cuidado. Ahí también ponemos en juego lo que habíamos hablado en la clase pasada, que tenía que ver con el aprovechamiento de los recursos. Si vos sabes que esa persona no puede ir en otro día y otro horario y vos le das el turno igual, estás ocupando el espacio de una persona que tal vez sí puede ir y aprovechar ese espacio. Entonces también es más o menos lo que veníamos hablando en la clase pasada.
Así es, así es. Aprovechar los recursos porque los recursos son finitos y también, digamos, en esta placa, Filmina me iba a decir, en esta placa estamos viendo, digamos, porque lo que vimos la vez pasada y lo que vimos la anterior va a dar como resultado lo que vamos a ver en el módulo, en el núcleo 4. Porque esto se dice muy lindo, pero luego es muy difícil hacerlo porque todo nos lleva a otro lugar, digamos, a un lugar que tiene que ver más con la inercia, que tiene que ver más con la, digamos, con la mirada centrada en la enfermedad, porque eso parecería como que es menos trabajoso, es mucho más despegado y menos comprometido, digamos, ¿no? Tiene más certezas, las certezas están escritas, la epidemiología clásica escribe claramente cómo es la historia natural de una enfermedad y nos da la idea de enfermedad. Ahora, hay una idea de padecimiento que tiene que ver con lo subjetivo, hay una idea de malestar que tiene que ver con lo que los otros que viven conmigo pueden observar de lo que me pasa, y hay una idea de enfermedad. La idea de enfermedad es esa que estudia la epidemiología tradicional cuando habla de frecuencia, de distribución, que no es mentira, es cierto. Se presenta cada tanto tiempo, se distribuye de esta manera, en estas poblaciones es más común que en estas. Es cierto, nada de eso no es. Pero todo eso combinado, digamos, la necesidad, el arte del equipo de salud, el arte, es saber combinar todas esas cosas que nosotros ya sabemos. ¿Ya? ¿Cómo se combinan en este equipo, en este grupo de personas que viven en este lugar con estas características, con esta cultura, con esta idea, digamos, cómo es la salud colectiva de este grupo, de este lugar, que es la primera flecha que va para los dos lados, ¿no? ¿Cuáles son los discursos, cuáles son los sentidos, cuáles son las funciones vinculadas a la salud, al padecimiento, digamos? Entonces, en función de eso, cuando yo conozco eso y me hago las preguntas de eso, por ahí no conozco todo, pero conozco algo, voy a planificar junto con los otros. Voy a tener en cuenta cuáles son los actores que están en esta planificación, cuál es la viabilidad y la posibilidad que hay, y cuáles son las fuerzas que se oponen, digamos. Si sigue viviendo en un lugar donde se inunda y el piso es de tierra, hay algunas cosas que más vale que no diga o que diga de otra manera o que empiece a conversar para ver cómo va a poder entender esta problemática que tiene, digamos, ¿no? Porque la señora me va a decir, yo ya sé que me tengo que ir de acá, pero yo no me voy a ir de acá, porque Profe, todos se va mis a hijos están cortar en un acá. minuto. Ah, bueno, entonces después volvemos. Entonces corto y volvemos, o no sé. Dale. Bueno, menos de un minuto ya se va a cortar, así que no sigo. Cerrá sesión y abrí una nueva. Sí.